Las campañas para la renovación de 12 gubernaturas el próximo 5 de junio están ya a toda marcha. Este es el mes clave y la pregunta que flota en el ambiente con las miradas puestas hacia la elección presidencial es si aquellos que pierdan 2016 puedan conservar oportunidades para imponerse, para competir, para vencer en 2018, que será como todo el mundo pronostica, una fuerte batalla por la presidencia de la República. De esto, justo de los pronósticos, vamos a hablar con los encuestadores. ¿Qué dicen los encuestadores de la batalla de este año y sus repercusiones sobre lo que suceda en las elecciones presidenciales de 2018? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a hablar con dos encuestadores que traen el pulso de lo que está ocurriendo en esas 12 entidades del país. Y además le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que me pueda ahí mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas y cualquier tema que le preocupe. Vamos pues a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El próximo 5 de junio se renovarán los gobiernos de 12 estados del país y se elegirán 1.365 cargos de elección popular, entre ellos los diputados al constituyente de la Ciudad de México, aunque el interés está puesto en el impacto del resultado en las presidenciales de 2018. ¿Se puede perder hoy y ganar el 2018? Todos los partidos aprietan el acelerador este último mes de campaña para situarse en mejores posiciones hacia los comicios presidenciales. Para los partidos, son oportunidad de reposicionarse, probar estrategias y perfiles de candidatos en 12 entidades que en conjunto representan alta concentración de votantes, con 49 de los 87 millones de mexicanos en el padrón. Por su peso político y electoral, serán laboratorio de fórmulas para ganar la competencia del 2018. Los pronósticos cada vez más imprevisibles de las encuestas hacia 2018 refuerzan la necesidad de conquistar las plazas en disputa este año, como condición para mantener expectativas hacia 2018. Al comenzar la larga carrera hacia la elección presidencial, todavía no hay un puntero que tome ventaja clara desde ahora hacia Los Pinos, y una tercera parte de los entrevistados no define preferencia alguna de acuerdo con BGC Excelsior. Posiciones. 1. De acuerdo a la última encuesta sobre preferencias electorales de la consultora Gabinete de Comunicación Estratégica, el PRI ganaría en 8 estados en las elecciones del 5 de junio, pero perdería Veracruz. 2. Según encuesta de Reforma, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ocupa el primer lugar hacia 2018 con una ventaja de entre 2 y 7 puntos porcentuales sobre el segundo lugar, la aspirante del PAN, Margarita Zavala. Según Reforma, por Andrés Manuel López Obrador votaría un 26%, Margarita Zavala un 21%, Miguel Ángel Osorio Chong un 17%, El Bronco un 9% y Miguel Ángel Mancera un 8%. 3. De acuerdo con BMG Excelsior, el priista Miguel Ángel Osorio Chong y la panista Margarita Zavala son los más preferidos en sus respectivas organizaciones. Andrés Manuel López Obrador se mantiene con el prospecto más atractivo de la izquierda, pero pierde competitividad si se dividen las preferencias de esa corriente entre él y Miguel Ángel Mancera. No obstante, todavía no hay un puntero que tome ventaja clara desde ahora hacia Los Pinos y una tercera parte de los entrevistados no define preferencia alguna. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle al tema que este mes y hasta el 5 de junio próximo seguramente va a dominar la agenda política más allá de cualquier otro tema, y es, por supuesto, las renovaciones de las gubernaturas, 12 gubernaturas de aquí a el próximo 5 de junio, casi un tercio del país. Y me da mucho gusto para entrarle a analizar el tema y sobre todo ver qué se está jugando
en este año 2016 de cara al impacto que pueda tener en las elecciones presidenciales de 2018, porque buena parte de la atención en estos comicios locales está dirigido hacia lo que pueda prefigurar en términos de estrategias y de candidaturas hacia 2018. Me da mucho gusto que esté conmigo Ulises Beltrán. Ulises, un placer tenerte aquí, qué gusto que estés. Encantado de estar aquí, por supuesto. Director de BGC y además, bueno, una institución de las encuestas en este país. Pues sí, empecé muy joven. No, era casi niño cuando empecé, ¿no? Entonces, pero sí tiene algunos años haciendo esto. Y bueno, y con encuesta de Excelsior todos los lunes, ¿no? Está muy bien. Valdría la pena que arrancáramos con eso. Como tú prefieras. Digamos un poco la situación en la que el ánimo, la atmósfera, en fin, le califican de muchas maneras, en el que está arrancando este proceso electoral complicado, yo creo que para todos, para los encuestadores, para los partidos, para las autoridades electorales, porque detrás hay un ánimo. Sí, bueno, este ánimo creo que el presidente lo definió muy claramente, que la gente está de mal humor, dijo. Una declaración un tanto extraña, ¿no? Yo nunca había oído a un presidente referirse así al estado de ánimo, es decir, normalmente las opiniones que recogemos como encuestadores son, pues si percibes la economía buena, mala, regular, si percibes la situación del país de tal o cual manera, pero no de bueno o mal humor, ¿no? Como que denota otra cosa el mal humor, sí, ¿no? Sí, o sea, yo no soy, a lo mejor me está yendo mal económicamente, pero además estoy de mal humor, ¿no? O sea, muestra algo de actitud, o sea, ¿qué ¿no? te demuestra? Una disposición, ¿no? Más una disposición, de ánimo, claro. O sí, no es lo que esté pensando, ¿no? Conexión estomacal. Sí, no, claro, ¿no? Más íntima, más, no sé cómo decirle, más personal, más... Y en efecto, lo que pasa, yo creo que en Los Pinos leen las encuestas, obviamente, supongo, y pues sí, las percepciones económicas, como tú sabes, han sido muy negativas ya por mucho tiempo. Comparada a cómo estaba la situación hace un año, pues la verdad es que desde Calderón, la mayoría de las personas, salvo un breve periodo, piensan que ha estado peor ahora que hace un año. O sea, en la actual administración peor económicamente. Pero desde antes, si le preguntamos en la época de Calderón, el 53% en octubre de 2011 pensaba que la situación del país estaba peor comparada con hace un año, ¿no? O sea, eso fue los últimos años. Los últimos años de Calderón, y ahora mejoró un poquito al principio de este sexenio, obvio, y yo creo que eso es parte del grave problema que enfrenta el presidente y el gobierno en general, dado que nos vendió unas expectativas muy altas y las creímos, ¿no? Fíjate, llegó a ser mayoritario por primera vez en mucho tiempo la idea de que estaba mejor la situación económica y luego fue empeorando, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, justo hace un momento platicaba con Paco Abundis, que debe de llegar en cualquier momento, aunque tarde, pero bueno, espero que no demasiado. Nosotros lo esperamos, no sé si el público, ¿verdad? Sí, pero no. bueno. Decía, es que entre 2003 y 2013 el índice de crecimiento económico fue el mismo, sin embargo, el nivel de expectativas empezó a descender de una manera considerable. Sí, se puso muy mal. Yo creo que la crisis de 2008 tuvo mucho que ver, ¿eh? Sí, realmente se extendió la idea de una situación económica mundial muy mala, se extendió, por tanto, se extendió la idea en México de que también estábamos muy mal, y la verdad es que es un juego de expectativas. Empezamos el sexenio con grandes expectativas alrededor de la reforma, ellos mismos nos dijeron crecimientos del 3,5% para este momento, y la verdad que resultó que no, ¿verdad? En el camino nos metieron una reforma fiscal que nos costó a todos los mexicanos dinero. Así es. Pagamos más que antes. Y luego los eventos, ¿no? Ayotzinapa básicamente y la famosa Casa Blanca, que dan una percepción muy desagradable sobre la situación, pero la buena noticia, creo yo, para México, para el país y para el presidente y Los Pinos, es que están paulatina y muy, muy modestamente empezando a mejorar estas opiniones, ¿no? Por eso decimos, aunque persiste, disminuye levemente el mal humor.
pareciera, si tú ves cualquiera de las gráficas, que las opiniones malas O empiezan. sea, puede decir, los mexicanos en están una tendita. un poco menos cabreados. Un poco menos, poquito menos. Por usar un sinónimo. Y fíjate, siempre las opiniones primero pasan a la pregunta de la situación está peor o mejor, mucha gente te dice igual. Y normalmente la opinión pública no pasa de peor a mejor. Primero pasa por el igual y luego se va a lo mejor, ¿no? Es gradual siempre. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo una leve, quiero insistir, leve mejoría. Ahora, la pregunta, Ulises, yo creo que es, ¿y de qué manera este mal humor, aunque mejore levemente, pero que ahí está, que persiste, se puede reflejar en los comicios de junio próximo en términos de participación, en términos de a quién beneficia, a quién perjudica, un poco cuáles son, pues no te quiero decir los pronósticos, pero sí, digamos, los escenarios, porque creo que ahorita vamos a hablar si quieres de eso, pero en las encuestas cada día parece que se habla más de escenarios, porque es difícil tener, digamos, Bueno, esta clase de ojalá pronósticos. tratemos eso en detalle en un Ajá. momento porque es muy importante. Ajá. Pero yo te diría esto, mira, es uno de los clásicos temas de la ciencia política, lo que llamamos el voto retrospectivo. Es decir, cuando tú vas a votar, de alguna manera estás o ratificando si hay reelección a la misma persona en el poder, si no hay reelección al mismo partido o a otro. Es decir, ¿qué papel juega la percepción que tienes sobre las cosas con respecto a la votación? La teoría es muy simple y es de sentido común. Si piensas que está bien, pues ¿para qué cambio? ¿No? Y dejo a los... O sea, Así que de en sofisticada es general, esta mal teoría, humor ¿no? te tendría que llevar a generar una sanción, un castigo a los partidos en el poder. Con una condición, que le atribuyas la responsabilidad. Es decir, en el caso de las elecciones estatales es más difícil leerlo si estás hablando de las percepciones generales, porque ningún veracruzano, no sé, de Durango, pensará que el gobernador es responsable de la situación económica general del país. Pero cuando son asuntos específicos y concretos, pues entonces sí la cosa es distinta. Y si tú le atribuyes una responsabilidad, pues evidentemente castigas o premias según esté tu percepción A económica. ver, vamos a hacer del una país. pasadita rápida. Veracruz. Veracruz. ¿Cómo crees que el mal humor de los veracruzanos en particular pueda proyectarse en el proceso electoral? Mira, no, son acusaciones específicas, concretas y muy claras. Es decir, no estamos hablando de una situación general, estamos hablando concretamente del desempeño del gobernador Duarte, que está en este momento en el poder. Las acusaciones han sido puntuales, claras, específicas, no de la situación de Veracruz, por más que se lleve ahí, sino de acciones específicas de enriquecimiento y de corrupción. Así de concreta ha sido la campaña del principal oponente, en este caso de Yunes. De ¿no? Yunes, pero Yunes también ahora señalado por casos de corrupción de una manera Entonces ahí está, ¿no? espectacular. Entonces, la expectativa de cambio a través de él, me imagino que... Ahí tocaste el punto, ¿no? Muy bien acomodada la respuesta del PRI, en este caso, muy clara. Pues tú eres el súper honesto, pues a ver, ¿no? Y lo están Explícate exigiendo, ¿no? Entonces aquí no estamos hablando de cuestiones generales. Muy concreto, una opción de cambio que resulta pues sin un atractivo muy diferente, ¿no? Entonces, en el caso de Veracruz, ciertamente el gobierno anterior está jugando un papel definitivo en esta, y es el acuerdo con un gobernador más bajo que yo he visto en México desde que mido las cosas, que es más o menos desde el 1990. Wow, entonces, ¿sabes? Se te cae el partido en el poder, o sea... Se te cae el gobernador. Se te cae la oposición en el partido más fuerte, la alianza PAN-PRD. ¿Quién te surge ahí? Morena. Morena puede ganar a Veracruz. Pues no he visto encuestas muy recientes, pero ciertamente... Los votos que le quiten ¿cómo se llama? Me hago bolas con tanto Yunes, al candidato del PRI, para ya no hacernos bolas. Sí, es que no necesariamente, a Yunes del PAN-PRD no necesariamente pasan al PRI. Entonces, muy probablemente veamos un crecimiento interesante, es lo que yo pensaría que puede ocurrir, de la opción tercera, que sería en este caso Morena, que por otro lado es un académico pues más o menos sin mayor
no tiene mucho conocimiento, es increíble, vi alguna encuesta hace tiempo y era apenas conocido. O sea, apenas la mitad. Menos de la mitad sabía quién era el candidato de Morena. O sea, es ¿no? bajísimo, sí. Sí, pero pues no importa, ¿no? Te estás yendo porque ni con uno ni con el otro, entonces a lo mejor se va por ahí. ¿Y cuál es ahí la marca? ¿Morena haber, o López Obrador? ¿Quién jala ahí? Pues ahí yo creo que es una negativa, es decir, una en la cual no tienes una opción, sabes lo que no quieres hacer, te vas por cualquiera de las opciones y ahí puede ser básicamente López Obrador, pero probablemente este candidato pueda aparecer como una opción atractiva, interesante. No es poca cosa porque Veracruz tiene el tercer o cuarto padrón más grande del país. Voy a tener que hacer un corte comercial y regresamos un poco para preguntarte, digamos, a partir de las valoraciones que traes, ¿cómo se puede proyectar eso hacia el 18? Y la pregunta es, si pierdes el 16, ¿puedes aspirar al 18 o están disociados? Estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya, volvemos en un minuto, no se vaya. De regreso en Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos analizando los procesos electorales, las campañas que ahora en mayo están a todo lo que dan, a todo vapor, hacia el 5 de junio, cuando se van a renovar casi un tercio de los gobiernos estatales de este país. Estamos hablando con Ulises Beltrán, director de BGC, y me quedé, Ulises, para muchos, estas elecciones estatales son un poco un laboratorio para ver cuáles son los perfiles de candidatos, las estrategias, si hay que avanzar y lograr, digamos, posicionar territorialmente de cara a los comicios de 2/18. Para ti son indisolubles, es decir, no se puede perder 2/16 sin perder 2/18, o si están separados. ¿Cómo valoras eso? Mira, la verdad depende mucho cómo se lo plantee cada uno de los actores principales. Yo creo que la memoria de la opinión pública es corta, o sea, no es tan larga, yo creo que a la hora de la elección van a llegar, ya ni se acuerda quién ganó qué y quién perdió qué. Entonces aquí el papel de los medios es crucial, ¿no? Si los medios hacemos de esto un asunto definitivo hacia el 18, pues así lo será, y si no, no. O sea, estamos un poco construyendo las profecías que pueden ser autocumplidas. Exactamente. Ahora, hay uno en particular para el cual sí yo creo es muy importante, específicamente para Rafael Moreno Valle, ¿no? O sea, yo creo que si él llegara a perder la elección en Puebla, no digo que vaya a ocurrir, no tengo información objetiva ni mucho menos, es para alguien que seguramente sí tendría un costo importante. Sé que hay un presidenciable, si no, vaya. Podría ser el caso, ¿no? Pues, de plano, se hace mucho más cuesta arriba que un partido político postule a un ex gobernador, en este caso, que pierde una elección intermedia, ¿no? Para él sí sería claramente definitivo. Luego, el otro caso muy interesante es que ¿qué va a pasar con Morena? O sea, Morena es un partido todavía pequeño en el sentido, en más de un sentido, por la cantidad de votos, pero para un partido político tener una gubernatura es un salto cualitativo enorme. Claro, va a otra liga. Ya es otra liga, ¿no? Entonces, en este caso, si Morena llegara, ¿no? Se habla de David Monreal en Zacatecas, tampoco tenemos catapultado después del fallo del fallo y después de la enorme publicidad que el tribunal le ayudó a tener, etcétera, ¿no? Y ahí está, y los Monreal han sido siempre eficientes en sus elecciones, digo, sí. Por lo menos Ricardo, no sé David, ¿no? Pero bueno, no ganaron una gubernatura, eso es cierto, ganó el PRI, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Tal. Y el mismo Veracruz, no olvidemos que en Veracruz es uno de los estados con mayor votación para Morena. Y además hay una zona del sur muy volátil en términos electorales, pero también, digamos, con un voto consistentemente de izquierda, ¿no? Sí. Pues, otra cosa que plantearía para López Obrador y Morena, realmente, si llegara a haber una elección muy en la cual se lleven ya no digamos dos gubernaturas, creo que le da una dimensión distinta hacia adelante, ¿no? Sí, porque, a ver, desafortunadamente, pero es así, ganar una gubernatura significa estructura territorial, significa recursos estatales, que son dos de las cosas que quizá en elecciones, digamos, más
de estructura, de voto duro, pues cuentan mucho más que en elecciones donde el número, digamos, de indecisos o la participación abierta es mayor. Claro, incluso tú como analista pues percibes un partido de distinto tamaño si ya tiene gubernatura, ¿no? Claro, entonces, totalmente. Ahí está, ¿no? En tercer lugar, bueno, para Anaya del PAN, cada uno de los dos partidos, bueno, por lo menos el PRD, el PRI y el PAN, sí se han manifestado al respecto y han puesto expectativas claras respecto a las elecciones. El PRI ha hablado de 9, de 12, y el PAN más prudente ha hablado de 4, ¿no? 3 o 4, ¿no? Entonces ellos mismos se han puesto una cota, ¿no? Una expectativa, ¿no? Ahora sí que no, para no generar falsas bueno, la del PRI puede ser expectativas. un poco alta, ¿no? Porque sí, Bueno, por ahí hay una encuesta mucho, le acaba ¿no? de dar 8, no sé si sea Bueno, muy vamos a ver, ¿no? Tenemos que esperar porque estamos en campaña y las preferencias cambian en las campañas políticas. Para eso son las campañas. Si no, pues ¿para qué? Pues ya no haríamos nada, ¿no? Claro. Y eso nos llevará quizás al otro tema, ¿no? O sea, ahí está, esas son los que se han fijado, tanto y el propio Manlio, pues es un personaje que ahí está y que puede volver a ser, ciertamente. O sea, a ver, tú lo ves, un éxito electoral de Manlio y un cierto desfonde de los otros candidatos del pues lo PRI en posiciona 2018, mejor, ¿no? Por lo menos ¿lo devuelve a la contienda? Pues no sé si lo devuelve a la contienda, porque en este caso creo que hay un votante que es muy importante, o por lo menos un voto que cuenta muchísimo más que otros, ¿no? Pero ciertamente pues le da un prestigio, le da una nueva Pero un posición, votante, ¿no? refiriéndonos a Peña Nieto, que cuando ha tenido que decidir cosas como esas, estoy pensando en el Estado de México, no se ha dejado llevar solamente por, digamos, afinidades. Ha sido... Ese es el caso de Rubiel, ¿no? Y fue muy impresionante, la verdad, fue explícito además casi, ¿no? Entonces sí veamos, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Pero vamos, lo ¿Qué pone sería en la lo carrera. mínimo que pone a Manlio? ¿Qué sería lo mínimo en términos de preferencias? Es difícil saber, ¿no? Porque todavía no tenemos una idea clara de cómo vamos a medir eso los encuestadores. Va a ser muy importante y muy delicado. Porque, bueno, ¿cuál es el conocimiento, la competencia entre ellos? No sé, ¿no? Ya se verá, ¿no? Que, por cierto, esta vez las encuestas pueden tener un papel más importante todavía. A ver, explícame porque eso, ya estamos todos. Sí, porque al mismo tiempo traes una crisis de las encuestas a nivel mundial en términos de metodologías y lo que te está diciendo el público y digamos la capacidad de ser certero, o si hay que empezar a variar y decir, bueno, ¿qué escenarios? Sí. Bueno, las encuestas ahora ya están prefigurando a los que están jugando hacia adelante, porque todos estamos ya publicando pues expectativas hacia el 18, hemos puesto a competir en las encuestas algunos de los personajes, pero Osorio Chong, Margarita, no sé quién más, así, López Obrador obviamente, pues están ahí, ya son personajes que están en la contienda reconocidos por la opinión pública. Aunque justo en tu medición de hasta el 26, me parece, de abril, decías, no hay un puntero claro. Bueno, hay muchos que están ya en la lista, pero... Lo más importante que quise destacar de esa encuesta es que más de la tercera parte de los votantes no tiene idea al respecto. Ni ha definido, ni ha pensado en esto. Está en el aire. Lo segundo que quise hacer ver es que en este momento el nivel de conocimiento de los personajes determina sus preferencias. Entonces, por eso, pues Margarita fue primera dama de este país, el secretario Osorio ha tenido una exposición muy importante, primero para mal y luego para bien. Eso lo devolvió la captura del Chapo. Claro, porque digo, pues ya está, lo habíamos dado por muerto, ¿no? Ya todo el mundo no hay columna que no haya leído yo, sí, en la cual ya se acabó, adiós, y ya está de regreso, ¿no? Buen eso mensaje, nos dice otra cosa. Exactamente, los hechos son los que determinan la posición de las personas, ¿no? Imagínate, ¿no? Ahorita el que está, por ejemplo, muy bajo en conocimiento y demás, Aurelio Nuño. Sí. A ver, si esto le sale muy bien y la reforma se hace supervisible, en un año es un personaje con una... O sea, sí lo que pasa en 16 puede cambiar el 18. Tengo que ir a un corte comercial rapidísimo, no se vaya. En 2 minutos estamos de vuelta, estamos en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un momento.
Elecciones 2-16, estamos hablando con Ulises Beltrán y me quedé contigo con las alianzas. La alianza PAN y PRD que reeditan de la que ya había habido en 2010, presentada antes y ahora como la fórmula para desplazar, para sacar, para vencer al PRI. ¿Ha empezado? ¿Vale No, la estrategia? Yo creo que vale, porque sí, digamos, hay más, se fragmentan menos las preferencias y ya con eso lleva cierta ganancia, ¿no? Pero no valen lo que es la suma simple de los votos, ¿no? Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta y es lo que estamos viendo, ¿no? La gente, ¿por qué? Porque hay otra opción, en la izquierda hay una opción, que es el caso Morena. de Morena, ¿no? Y en el caso de la no izquierda, por no decir derecha, no, pero por lo menos, pues no sé, con panistas que no les guste nada el candidato de izquierda que les impusieron, pues puede ser que o vuelvan al PRI o se vayan por partidos chicos o de plano no participen. Es que fíjate qué interesante, justo 2010 no existía en esa clase de... Sí. No había esa fragmentación de los partidos, ni había un partido de izquierda como Morena que... Claro, y lo que es muy importante abriera. Es que los partidos políticos significan más que las personas, o sea, los partidos políticos son señales sobre la orientación de políticas públicas que van a tomar. Es un partido de izquierda, pues es una señal sobre políticas públicas de tal o cual tipo. Claro, de por dónde viene. Y el otro también. Entonces las alianzas tienen esa limitación, que es la opción tanto de identidad partidista de un votante como de orientación ideológica. Entonces, en este caso no funcionan. O quizá las experiencias de los gobiernos de alianzas de 2010, las que ganaron, estoy pensando en Oaxaca, no significaron un cambio, una alternativa real. Y conste que es un estado donde el candidato, por lo menos al principio, se presentó más como un independiente o más cercano a una perfil independiente de lo que acabó siendo, ¿no? Entonces, ahí ni siquiera eso lo protegió de la demanda legítima del elector. Hoy yo quiero un gobierno de más políticas públicas, hoy yo quiero un gobierno de otro tipo, ¿no? Los partidos políticos importan por eso, son señales para el elector sobre la orientación posible de las políticas. Y en todo este contexto, Ulises, que realmente es un contexto, como hemos visto, digamos, por lo que has estado señalando, cambiante, ¿cuáles son tus principales desafíos? Pensando que desafortunadamente, dos cosas. Una, las encuestas, estoy pensando en la del Bronco, por ejemplo, paradigmática, nadie le atinó. Y las distancias que había a veces con quien dijo que podía ganar eran 13 puntos, eso no es margen de error, eso es una locura. Pero en fin, ese es un tema. Y el otro, las encuestas como actores políticos dentro de la propia campaña. ¿Cuáles son tus desafíos? Lo primero y más muy importante, no voy a aburrirlos con una serie de cuestiones metodológicas, hay cambios importantísimos en la población, teléfono, no teléfono, o sea, una serie de retos muy graves, muy grandes que mal que bien siempre hemos enfrentado de una manera u otra. ¿Cuál es el principal reto? Los lectores de encuestas. Ponemos letreros de este tamaño en cada una de las gráficas cuando hay esto y decimos, esto no es un pronóstico. Esta es la medición al momento en el que hice la encuesta. Tomado de encuestas de salida, yo sé que el 35 al 40% de las personas deciden su voto al momento de votar o la semana anterior, y nuestras encuestas fueron tomadas antes. Y ese cambio, ¿cómo le puedo hacer yo para O sea, antes de eso tendrías que llamarle básicamente escenarios. Son lo que son las preferencias al momento en el que levantamos la encuesta. ¿Por qué son muy importantes? Porque te dicen si una campaña va avanzando y la otra no, porque te dicen si se cayó un partido que tú esperabas que tuviera mucha votación y no. Son la medición de lo que está pasando durante las campañas. Si pudiéramos hacer encuestas el día anterior y publicarlas ese día o el domingo en la mañana, yo estaría de acuerdo en que nos fusilaran, hicieran lo que ustedes quisieran, tal. Eso es en general. Las encuestas son lo que son, las preferencias al momento que son tomadas. No son vaticinio, no son pronóstico del resultado. No, pero oye, hay una gran desgracia que así seremos leídos siempre. Punto, ¿no? Yo puedo decir. Sí, porque ¿cómo ajustas eso? Es muy difícil. Por eso es muy difícil. Me estás diciendo que va ganando, pues eso se convierte en un pronóstico. En la última semana ese 35% definió de otra manera el resultado. Y se te puede cambiar. Un resultado como el que tú señalas en el caso del Bronco es un grave error de encuestas. Punto. No tengo por qué negarlo. Pero tienes que tomar en cuenta que se trataba de un candidato con características muy extrañas.
la más importante, que no tenía identificación partidista. Y el 30% de la varianza, como decimos en estadística, el 30% de las preferencias están definidas por la identidad de las personas. Entonces, alguien que no la tiene, pues es más difícil de ser medido con precisión, pero no tenemos justificación al respecto. ¿Cuál es el principal reto? Las encuestas no son pronóstico, son una medición de lo que está pasando durante la campaña electoral. Si logramos ser leídos así... Pero los primeros que no te usan así son los propios partidos y candidatos, que les das no los tu encuesta y sale diciendo, miren cómo ya gané. Exacto. Te voy a decir otra cosa que es muy importante. El error promedio de las encuestas en México es más pequeño, no por mucho, pero es más pequeño. El error, si le llamamos al error a una diferencia entre la última encuesta y el resultado de la elección, es menor en México que en los Estados Unidos. Tenemos más o menos un promedio de 4% de diferencia entre el pronóstico último y la preferencia, promedio de muchas encuestas, no de una, dos o tres. Tenemos un error dentro de los márgenes normales en el mundo de las encuestas en el mundo. Es una industria madura, es una industria de gran calidad en la investigación, es una industria con métodos excelentes. Pero sobre todo es una industria que ahí lo que vale es la consistencia, pero a cualquier lector común es muy difícil que se te ponga a leer, ¿no?, los últimos 3 procesos electorales. Así es, y nosotros no lo vamos a estar recordando, ¿no? Pero pues no hay espacio, creo. No hay espacio para eso, ¿no? Entonces, demasiadas líneas ágatas. Demasiadas líneas ágatas, ¿no? Entonces ahí está, pero es un gran reto, evidentemente, ¿no? Oye, un placer, sigue viniendo a visitarnos. Con muchísimo gusto. Sobre todo de aquí a junio, y con las encuestas que está sacando. Iremos viendo. En Excelsior vamos a hacer algunas, vamos a publicar obviamente, pero pues, te vamos a estar invitando para discutirlas. Con muchísimo gusto, claro que sí. Ha sido un gran placer. Encantado. En eso estamos, muchas gracias. Y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7 de la tarde desde la esquina de la información. Y mientras tanto, páselo bien, que tenga una buena tarde. Hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.